la trayectoria de nuestras egresadas pueda quedar presente. Todo esto que estamos estableciendo el día de hoy es en el marco de los festejos del 23 de junio, que es el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Entonces es un reconocimiento a todas ustedes, nuestras politécnicas de corazón que hacen muy buen papel dentro de las aulas y fuera de ellas. No me queda más que agradecerles de corazón su presencia a nombre de nuestra querida comunidad de CIMA Azcapotzalco del Politécnico. Y como quien vinieron a escuchar es a ustedes, no a mí, pero no podía pasar por alto el poder me dirigir a ustedes, pues cedería el micrófono, maestro Fidel, para que llevemos la dinámica. Yo estaré muy atento a todo lo que ustedes digan aquí. Seguiré trabajando y la seguiré escuchando. Muchas gracias y un abrazo a la distancia y mucho éxito a todas en lo que hagan y en lo que emprendan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gerardo. Su micrófono, Gerardo. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Como bien comentaba nuestro director, el día de hoy estamos iniciando este foro titulado Nuestras egresadas politécnicas en el mundo y su participación en la industria. En primer lugar, pues nos gustaría presentarles y darle la más cordial bienvenida a nuestra primer panelista. Ella es profesional en Ingeniería Mecánica, egresada de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, del Instituto Politécnico Nacional, de la generación 93-97, con más de 20 años de experiencia trabajando en la industria metalmecánica, alimentos, petróleo y gas, petroquímica y generación, desempeñando cargos en el área de ingeniería mecánica, tales como diseñador, ingeniera de diseño, ingeniero de campo, especialista mecánico, ingeniería de proyecto, líder de disciplina, jefa de área, gerente mecánico, coordinador de ingeniería. También ha sido líder de grupos mecánicos encargados del diseño, selección, supervisión durante la fabricación y apoyo en instalación de todo tipo de equipos mecánicos utilizados en la industria, incluyendo equipos estáticos, rotativos, de intercambio de calor, manejo de materiales y aire acondicionado. Desde el 2018 ha trabajado en la empresa Graña y Montero, con sede en Lima, una de las más grandes constructoras del Perú, para la IPC de plantas auxiliares para la modernización de la refinería de Talara, un proyecto estratégico para el Perú, participando como líder de disciplina, supervisando la ejecución de ingeniería desarrollada en Perú, Colombia y México, así como también siendo apoyo técnico de construcción y puesta en marcha. Hoy desde Perú nos acompaña de vuelta a casa la ingeniero Ana Lourdes Maldonado. Le cedemos los micrófonos. Hola, no sé si logran ver mi pantalla. ¿Sí? Bueno. Sí. Primeramente, pues quiero dar un agradecimiento a la CIME, porque para mí es un orgullo participar en este foro. Entonces, estoy agradeciendo también a la Unidad Politécnica de Integración y a la Subdirección de Servicios e Integración de CIME y particularmente a todos los participantes de este foro que empezaron a asistir. Bueno, como ya bien lo dijo Gerardo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Ingeniería el pasado 23 de julio, me han dado algunos minutos para hablar básicamente sobre tres ítems típicos. Que son, dentro del ESIME, por qué estudiar ingeniería en ESIME, sobre mi formación en ESIME y el desarrollo profesional en esta. Bueno, pues primeramente, en el primer ítem de por qué estudiar ingeniería, pienso que dentro de las primeras cosas que te las principales cosas que te influencian a decidir qué carrera elegir, tienen que ver principalmente con la familia, con el entorno social y las habilidades propias de cada persona. En base a esto, en base a esta combinación de factores, es que uno decide finalmente qué carrera elegir. Entonces, para abordar este tema, hablaré cómo influyen estos aspectos en mi experiencia personal. Entonces, hablando del primer ítem, que es el primer tópico, que es lo de la familia, bueno, pues yo nací en la Ciudad de México, en el seno de una familia de recursos limitados,
de una familia tradicional. Soy la segunda de 3 hermanos. Los 3 vivíamos bajo la responsabilidad de mi padre como cabeza de familia y de mi madre como responsable de las cosas del hogar y del cuidado de nosotros. Mis padres fueron de mentalidad abierta. Yo creo que porque ellos vivieron como la etapa de amor y paz en todo su apogeo, y a pesar de ser estrictos en nuestra educación, también fueron cariñosos y nos inculcaron que podíamos lograr lo que fuera, pero a través del estudio. Para ellos era muy importante, encomendarnos siempre que el estudio era lo más importante para poder lograr algo en la vida, ¿no? Desde que recuerdo, pues mi padre trabajó siempre en la industria metalmecánica, en las áreas de calidad, y en esas empresas se acostumbraba que generalmente cada año hicieran visitas a las fábricas para mostrarnos qué era lo que hacía ahí. Entonces nos daban paseos, veíamos la maquinaria, veíamos la línea de producción básicamente. Y bueno, era muy interesante ver cómo entraban materiales a las máquinas y salían directamente productos terminados. Entonces, ver tanta gente, todo acomodado, todo en orden para iniciar y terminar un proceso, finalmente fue algo que fue interesante para mí. Entonces, si bien yo no sabía, yo era muy niña, siempre decía que a mí me gustaría trabajar en la industria, ¿no? Yo no sabía qué, pero me hubiera gustado trabajar en la industria. Bueno, mis padres a su vez también venían de familias numerosas, pero estas familias eran muy unidas. Entonces, todos los fines de semana nosotros visitábamos a los primos y a los tíos, y pues como en ese tiempo tampoco había mucha tecnología, nosotros nos dedicábamos a jugar, a experimentar, a salir, a convivir. Entonces, como que eso nos hizo también encontrarle mucho sentido, a ver cómo funcionaban las cosas, a ver qué hacían. Y creo que eso también es esa ansiedad de descubrir que nos caracterizaba a los niños de esas épocas, pues creo que también influyó en que yo tenía una pasión por entender cómo funcionaba el entorno. En ese tiempo yo no sabía que realmente la ingeniería te iba a poder dar esas herramientas para aplicarlas directamente a la vida. Pero bueno, yo ya tenía la pasión por descubrir y estaba orientada a conocer cosas nuevas. En lo que se refiere al entorno social, que es el siguiente punto importante que creo que influyó, yo recuerdo que en los tiempos, cada miembro de la familia, de mi familia, tenía un rol muy definido de acuerdo a su género. O sea, decimos, los hombres eran las cabezas de las familias y los que trabajan para proveer, y las mujeres eran las encargadas de administrar el hogar y cuidar a los hijos. Como bien varias de mis tías muchas trabajaron cuando fueron solteras, ¿no? Pero al momento de casarse, muchas de ellas dejaron de trabajar y entonces asumieron el rol de ama de casa. Aún con ese ejemplo que yo viví con la familia, mis padres a mí siempre me inculcaron como principal filosofía de vida que era necesario estudiar y tener una carrera para lograr hacer algo, como ya les había dicho, y eso también, pues, ayudó a que yo pudiera decidir estudiar una carrera diferente, ¿no? Bueno, aquí, vamos a ver, sí, perdón, que se me queda la presentación. Bueno, la otra es, perdón, cuando allá en México, recuerdo que cuando yo estaba desarrollándome, sucedió el terremoto del 85, y en ese momento que fue devastador, o sea, México se cayó. Y entonces hubo un auge muy importante de reconstrucción en México, y eso aplicaba en toda la ingeniería. Eso te hacía ver finalmente que los ingenieros fueron importantes, y en ese momento tú volteabas a cualquier lado y veías ingenieros con trabajos bien remunerados y con unos puestos importantes en la industria. Entonces, no puedo negar que otra razón que me hizo decidir estudiar ingeniería fue precisamente el saber que había de por medio recursos económicos, ¿no? Entonces, por eso también me influyó en esa parte, ¿no?
Bueno, y hablando de que en mi familia había recursos limitados, yo para querer estudiar una carrera solo tenía como esas dos opciones, que eran las mejores casas o las mejores escuelas públicas que había en México, que eran el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM. Me decidí elegir al IPN o al Politécnico porque creo que es la mejor escuela de ingenieros del país. Además, porque mi hermano mayor había entrado a estudiar ahí y cuando yo llegué a ir la primera vez al casco de Santo Tomás, bueno, me impresionó mucho el tamaño de la escuela, la organización. Y entonces decidí, después de terminar la secundaria, que yo quería entrar al Politécnico y me inscribí en la vocacional y entré ahí. Bueno, también otra cosa importante son las habilidades de cada persona, que era lo que yo pienso. La decisión final de la carrera fue a partir de mis habilidades. O sea, yo soy muy buena para el razonamiento matemático, para la física, para el gusto por las matemáticas, el gusto por innovar. Entonces decidí que ingeniería mecánica era lo que más me convenía porque me gustaba el diseño de las máquinas complejas, los procesos de manufactura. Y bueno, generalmente eso fue ya porque decidí estudiar ingeniería y particularmente ingeniería mecánica en el cine. Entonces, bueno, con eso, esas fueron mis influencias y por eso es que yo terminé siendo un ingeniero mecánico de la CIME Azcapotzalco. El segundo ítem, o el segundo tópico del que me pidieron hablar es acerca de mi paso por la CIME de Azcapotzalco, ¿no? Bueno, yo en este aspecto, en el CIME Azcapotzalco, cuando yo iba a entrar, no puedo negar que en esa época, y creo que hasta hoy todavía, en las carreras de ingeniería, hay muchas todavía estereotipos de género sobre qué carrera debe ser de hombres y mujeres. La mayoría de las personas pensaban que el sector de ingeniería y particularmente la ingeniería mecánica eran exclusivamente para hombres. Y entonces uno de los primeros prejuicios con los que me encontré hasta dentro de mi misma familia es que esa carrera no iba a ser adecuada para mí. De hecho, hubo algunos familiares que trataron de persuadirme de que estudiara eso. Recuerdo mucho la anécdota de mi abuela materna, que me decía, hija, pero ¿cómo vas a estudiar eso? Si a mí se me llega a descomponer la lavadora o el carro, o sea, yo no lo voy a llevar contigo, yo voy a buscar a alguien más, porque pues ese es un trabajo masculino. Entonces, mi abuela lo decía porque obviamente esas carreras tradicionalmente las ocupaban los hombres, ¿no? Pero ella no lo hacía ni con mala intención, porque entonces yo un día le expliqué, no, abuela, es que mira, hay más área, hay más campo, hay más cosas que hacer, no solamente arreglar carros y tal cosa. Y entonces, bueno, ella ya me dio su bendición, digamos, y ella me siguió apoyando durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, fuera de todos estos estereotipos que había, cuando llegué a CIME, obviamente también me los encontré. Yo llegué a CIME en septiembre de 1993, venía de la vocacional 3, por lo que estaba muy familiarizada con el ambiente politécnico. En la vocacional ya había un grupo reducido de mujeres, pero en la CIME era contrastante lo que encontré. Había 10 grupos que eran nuevos, y de esos 10 grupos, solo en 2 grupos habían mujeres. En el mío, por suerte, habíamos 3, entre un grupo de 45 alumnos. En otro no había ninguna, ¿no? Entonces, fue muy difícil para mí, o sea, no fue muy difícil para mí, de hecho, adaptarme a eso, porque pues yo ya desde casa venía de convivir con mis 2 hermanos y con mis primos, y bueno, realmente no fue difícil adaptarme. Pero sí, cuando llegamos, muchos profesores, de hecho, se asombraban de que hubiésemos tantas mujeres que éramos 3 en un grupo. Y eso para nosotros finalmente tuvo unos matices medio buenos y medio malos. Pues el lado bueno, como siempre, hay muchos profesores que eran muy benignos con nosotras, o sea, nos trataban bien, no nos gritaban, no nos alzaban la voz, no dejaban que los compañeros nos trataban mal.
algunos profesores llegaban a acercarse con nosotros para ver si teníamos algún problema, para que tuviéramos confianza, para que no tuviéramos miedo. Entonces, eso fue demasiado bueno. Había una profesora que ella estaba tan asombrada que hubiera 3 mujeres que cada mes nos invitaba a desayunar a un restaurante cerca de la escuela para platicar con ella y decir cómo nos sentíamos en la escuela. O sea, ese lado bueno existió, ¿no? Y era por cuestión de género, de que no había mujeres ahí. Pero bueno, uno no se va a quejar de esas cosas, ¿no? Sin embargo, también había muchos profesores, por el lado malo, que te hacían sentir muy invisible y te decían que para qué te ibas a esforzar tanto si ibas a terminar casada y en casa, ¿no? O sea, no sé, si ellos supieran que ahora yo ni estoy casada ni estoy en mi casa, bueno, tal vez se hubieran retorcido donde me dijeron todo eso, ¿no? Pero bueno, durante toda mi carrera, por ejemplo, yo pasé todas mis materias, ya saben, las que son las más difíciles, la resistencia de materiales, la termodinámica, no sé, mecánica, todas esas las pasé, pero reprobé una sola materia en la CIME. Y esa fue la de ciencia de los materiales, 1. Porque desde el primer día que yo entré a esa clase, el profesor se me paró enfrente y con voz fuerte me empezó, a ver tú, párate. Sí, tú párate al pizarrón. Ajá, pero párate bien, sujeta el borrador. No, con la otra mano, párate derecha, no tal. Entonces, enfrente de todos mis compañeros me empezaba a gritar y yo me ponía nerviosa y como que me empezaba a reír. ¿Y de qué te ríes? Sí, hazlo bien. Puta, esa fue una de las peores clases que yo viví en ese tiempo. Pero entonces, después de eso, dije, bueno, ya pasó. La siguiente clase, el profesor dice, voy a pasar el pizarrón a ti. Me vuelve a pasar a mí y me vuelve a decir lo mismo, pasa tú, párate bien, no te puedes parar bien. Así fue la segunda clase y la tercera y 4 creo que aguanté. Después de eso yo decidí, dije, yo no voy a entrar más a esa clase porque ese maestro me odia. O sea, ese maestro tiene un terror conmigo que nada más me va a hacer daño y mejor pues estudio fuera, paso mi materia a título y no hay problema. Y deserté de la clase. Cuando el profesor se dio cuenta de que yo ya no había ido, le preguntó a algunos de mis compañeros, oye, ¿qué pasó con tu compañera? Porque ella ya no vino a estudiar aquí. Y él dijo, no, profesor, bueno, pues es que usted de verdad que ha sido muy duro con ella. Y entonces dice, pues es que está mal por ella, porque ella no sabe que va a entrar a un área, a un sector donde es un mundo de hombres, y a ella siempre la van a tratar más duro. Ella tiene que ser fuerte porque le van a exigir el doble y tiene que demostrar el doble que todos ustedes para poder aceptar la industria. Yo finalmente con esa explicación del profesor, yo hasta sentí afecto por él. Pero aún así ni loca volví a entrar a su clase, es que la pasé a título de suficiencia sin problema. Entonces, en las aulas, mis compañeros, creo que entre ellos siempre fui muy competitiva, nunca me sentí con alguna desventaja entre mis compañeros ni con ninguna ventaja importante, pero ellos siempre me trataron con respeto. De hecho, mis mejores amigos son de ahí, siempre se preocupaban por mí, por no dejarme sola, por acompañarme, y eso creo que también tiene que ver con que finalmente soy mujer, o sea, y esas eran otras de las ventajas de ser mujer. Adicionalmente de todas estas lecciones de vida que encontré en la ESIME, también encontré todo lo que fui a buscar. Estoy totalmente convencida que la ESIME Azcapotzalco me dio todas las herramientas para desarrollarme, defenderme en el medio laboral. Teníamos todo tipo de talleres prácticos que no existían en otras escuelas, como talleres de fundición, materiales, máquinas sofisticadas como CNC, máquinas de rayos X, todo eso y muy al alcance de nosotros. Hasta ahora estoy segura que la decisión de estudiar ingeniería mecánica ha sido de las mejores que he tomado y que si ahora tuviera la oportunidad de haber estudiado en cualquier otra institución, volvería a elegir a la ESIME, que me hizo no solamente querer la ingeniería, sino enamorarme de la carrera al conocer el alcance de esta. ¿Qué pasa después de la ESIME? Bueno, después de la ESIME, que sería el último tópico del que quiero hablar,
básicamente yo, antes de terminar la universidad, y gracias a alguno de mis tíos, estuve haciendo mis prácticas en una fábrica que se llamaba Elvex. Esa es una empresa donde fabricaban accesorios para baños, y en esa empresa metalmecánica había muchos procesos, fabricación, soldadura, pintura, todo. Pero ahí me metieron básicamente al área de ensambles, porque era el área donde había mujeres. Allí yo aporté directamente sobre la mejora y optimización en líneas de ensamble. Yo me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Pero a pesar de todo, bueno, yo pude relacionarme con la gente, aprendí cosas nuevas, me metí a las áreas de diseño, y luego de terminar las prácticas decidí salir al mercado laboral ya conociendo las áreas, y yo dije, yo quiero trabajar en diseño. Pero bueno, me encontré con los primeros obstáculos que no solo se encuentran cualquier ingeniero, sino todos los recién egresados, que es que te piden siempre una experiencia mínima para trabajar. Entonces las oportunidades vienen con tu experiencia. Entonces yo la poca experiencia que tenía era en ensambles, y bueno, también también me di cuenta que las oportunidades laborales para mujeres eran muy pocas, sobre todo en el sector. Había los anuncios de periódico que salían, decían preferentemente masculinos, solo hombres, bueno, no teníamos la misma ventana de oportunidad que otros compañeros. A pesar de que habíamos estudiado y habíamos sacrificado lo mismo, ¿no? Conseguí un trabajo después de salir de la universidad, a los 2 meses, pero tuvo que ser en el área de ensamble. Entré a una empresa italiana que iba a abrir puertas en México, donde solicitaban una mujer joven con experiencia en áreas de ensamble para capacitarla. Y como yo encajaba muy bien en el perfil, pues me contrataron. La paga era muy mala y el trabajo pues no me apasionaba, pero pues todos necesitamos empezar por algún lado, y entré. Me enfoqué a mi puesto, y también decidí aprender otras cosas. Entonces, aprendí AutoCAD, o sea, yo ya aprendí AutoCAD, y le dije a mi jefe que si él necesitaba que le ayudara a hacer ajustes y todo, que yo podía hacerlo. Y él me dio la oportunidad de empezar a manejar la AutoCAD, pero en esa empresa nunca iban a tener un departamento de ingeniería o alguien que hiciera AutoCAD, porque todo el diseño se hacía en Italia. Pero bueno, yo por esa razón también decidí que ese no era para mí, y decidí abrirme a otras oportunidades. Busqué, y bueno, todavía trabajando en esa área, y traté de prepararme más en AutoCAD. Al final de algunos meses, de estar un año que estuve allí o un poco más, hice mi solicitud para una empresa de diseñador que hacía bailería, varios proyectos de fabricación, un taller muy grande. Y bueno, el dominio del AutoCAD fue mi tarjeta de presentación. Me contrataron en esa empresa como diseñador, que es la verdad donde más he aprendido, donde tengo mucha experiencia profesional por ellos, donde me enseñaron. Yo fui de las pioneras que entraron a esa empresa. De hecho, cuando me contrató mi jefe, me dijo, mira, por ti vamos a juzgar a las demás mujeres que contratemos para el área de ingeniería. Y bueno, creo que no me fue tan mal. Tuvieron que hacerme unas adecuaciones para montarme un baño para mí. La gente del taller, que está más acostumbrada a trabajar entre hombres en espacios abiertos, a no limitarse, cuando yo iba, ellos como que se limitaban, como que siempre me veían como bicho raro. Pero bueno, finalmente después me agarraron confianza, empezamos a hablar, yo empecé a aprender mucho de esa gente de años de experiencia, aplicarla a las teorías que sé. Y bueno, fue un gran aprendizaje para mí, pero un día llegaron de Grupo Modelo y me ofrecieron una oportunidad laboral donde me ofrecían 2 veces, más o menos 2.5 veces el sueldo que tenía la otra empresa. Entonces, después de 5 años en esa empresa, no me quedó otro más que despedirme. Y bueno, empecé a trabajar en Grupo Modelo, en donde hacen la maquinaria. Empecé en el área de pailería, que era donde yo tenía mucha experiencia, haciendo cosas como para manejo de materiales, diseñando grúas, diseñando elevadores, y la verdad es que me fue muy bien. Siempre he tenido ese impulso de aprender cosas, y mi jefe se dio cuenta y me puso a hacer otras cosas, como hacer cosas de proceso, avanzar en diseño.
Y bueno, la verdad es que me mandó a capacitar como ingeniero para hacer diseños en código ASME de recipientes. Y bueno, a base de eso ya fue que después despegué en el mundo laboral, entrando a grandes compañías para trabajar en el área de oil and gas, donde particularmente han valorado el que yo tenga ese conocimiento, que conozca de esa normativa y que sepa, ¿no? Tenga la experiencia en fabricación de eso. La verdad que de ahí en adelante siempre he estado ya en esa área, pero un punto que sí me gustaría resaltar es que cuando yo entré a una empresa que se llamaba Idelectra Norteamérica, porque era demasiado buena la empresa, y todas las que lideraban el grupo eran mujeres. Entonces eso para mí fue como que ver que había muchas mujeres en puestos importantes técnicos, me dio mucha motivación para llegar a donde estoy, y creo que ahora, obviamente, ya se valora, al menos en esta área, se valora mucho el desempeño laboral y la capacidad de cada una de las mujeres. Bueno, eso es lo que yo quería platicarles. Básicamente, creo dejar un poco más de finalizar con una pequeña, bueno, en base a mi experiencia, quiero decirles cuáles son las cosas que creo que le dan valor a un ingeniero. Cuando yo contrato un ingeniero que va a pedir, que es postulante, yo, por ejemplo, le doy mucha ventaja cuando postulan mujeres, porque en base a mi experiencia creo que a las mujeres les ha costado mucho más trabajo y han tenido menos oportunidades para llegar ahí. Y para mí ellas tienen un punto a favor cuando llegan en ese momento. El otro punto sería el enfoque y los objetivos. Me gusta que las mujeres que llegan estén enfocadas y tengan un objetivo claro. O sea, que digan, yo me quiero dedicar a diseño, a calidad, a manufactura, a lo que sea, pero que estén claras y que además hayan tratado de enfocarse en trabajar solo en esas áreas para llegar ahí, porque creo que eso es lo que las hace crecer. Entonces, ese es otro punto que yo veo. Otro punto que creo que también nunca deben perder es el sentido del humor, porque el medio laboral es muy estresante, hay que encontrar muchas cosas, gente que no te va a querer, gente que te va a querer, trabajo que no vas a querer hacer, que vas a tener que hacer, pero si siempre tomas la vida con el sentido del humor, vas a sobrellevarlo mejor y vas a poder convivir mejor con tus compañeros de equipo, que siempre es importante tener un trabajo de equipo completo. Y bueno, la que finalmente también me gusta, es que la persona que va a entrevistarse tenga seguridad y presencia para que demuestre quién es, se pare enfrente con seguridad y se vea bien y no tenga miedo de nada. Entonces, bueno, con esto, bueno, termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ana. Una plática muy interesante. Ahora vamos con nuestra siguiente panelista. Desde la Ciudad de México, de vuelta en casa, nos acompaña María Cristina Herrera Almeida. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial por la CIMA Azcapotzalco, certificada internacionalmente como Change Management Practitioner y Visión Estrategia para la dirección de proyectos. Con 6 años de experiencia en el área de mejora continua de procesos, en la industria alimenticia, manufacturera y actualmente en desarrollo médico para Becton Dickinson, gestionando proyectos con enfoque en identificación de pérdidas y oportunidades, mejoras que brindan soluciones con impacto en los indicadores financieros y operativos de su empresa. Por favor, vamos a recibir a María Cristina Herrera Almeida para que nos brinde su experiencia en la CIMA Azcapotzalco. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. La verdad es que es un gusto poder compartir aquí con ustedes. La verdad es que me emociona mucho. Bueno, pues me identifico totalmente con Ana. La verdad es que la escucho y recuerdo mis años en la CIMA Azcapotzalco. Entonces les voy a platicar un poquito acerca de eso. ¿Por qué la CIMA Azcapotzalco? Voy a comenzar con algo que pasó hace poquito, la difusión en las redes sociales de el cartel de este foro.
Y bueno, esto trajo consigo 2 lecciones muy importantes para mí que quisiera resumirles en los siguientes puntos, ¿no? El primero fue la publicación que hizo el subdirector Gerardo Bautista, que acompañaba el cartel con una frase que me encantó y se las voy a decir. Dice, el IPN no cuenta con un sistema de marketing como tal. La gente de allá afuera nos conoce por la calidad de nuestros egresados. Y los invito a que ustedes piensen en todas esas campañas de difusión que hacen las universidades para que se inscriban en ellas y si alguna vez han escuchado algo similar para el Politécnico. La verdad es que no. El Politécnico, su carta de presentación son los egresados. Entonces, ¿por qué la ESIME Azcapotzalco? ¿Por qué ustedes, y los invito a reflexionar, por qué eligieron esta escuela? Seguramente, al igual que en mi caso, conocieron a alguien que tenía alguna de las características que los inspiró a estudiar alguna de las ingenierías. Las 4 características que más admiramos de los líderes según Forbes son: 1, que sea un líder honesto; 2, que tenga visión; 3, que tenga inspiración, que pueda inspirar a los demás; y 4, y la verdad es que creo que esta es mi favorita porque es algo que le sobra a los politécnicos, es que tenga competencia. Nosotros como egresados del Poli nos caracterizamos allá afuera porque tenemos las habilidades y los conocimientos necesarios para, y voy a usar una palabra de ahora, romperla allá afuera. En mi caso, no me ha limitado ser mujer ni tampoco politécnica para alcanzar puestos relevantes dentro de las compañías. Y la verdad es que me siento muy orgullosa de eso. Bueno, el segundo punto derivado de esta difusión en las redes sociales del foro fue la cantidad de solicitudes que me llegaron de compañeras politécnicas en la red de LinkedIn. No sé si la conozcan, es una red profesional. Si no la tienen, ábranla ya. Y bueno, la verdad es que me empezaron a llegar estas solicitudes de otras mujeres que tenían incluso, una de ellas tenía la bandera del Poli atrás. Entonces, me siento súper honrada de poder representarlas hoy aquí. Y bueno, les voy a contar un poquito acerca de datos del Poli, ¿va? Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el 2001, hubo más o menos 500,000 de egresados de ingeniería. En los últimos años, estamos hablando del 2015 para acá, esa cifra creció bastante. Casi llegamos al 1,000,000 de egresados en ingeniería en México, ¿va? De todos estos egresados, 2 de cada 10 son mujeres. Imagínense. O sea, este sector sigue siendo liderado por los hombres. 1,000,000 puede parecer mucho, pero la verdad es que para alcanzar el desarrollo tecnológico que estamos buscando para el país, esta cifra todavía no es suficiente. Por eso, nosotros tenemos que convertirnos en esa campaña de comunicación de la que hablaba el ingeniero Bautista e inspirar a nuevas generaciones de hombres, pero sobre todo de mujeres, para que se unan y desarrollen la ingeniería, que la verdad es increíble. Eso es porque el Politécnico. ¿Por qué ESIME Azcapotzalco y qué tal la pasé aquí? La verdad es que, híjole, ya escuchando que tiene 6 años que egresé, ya son bastantitos, pero no tantos. Entonces, conozco bien lo que se vive en el Poli. La verdad es que no es fácil ser mujer ahí. No es fácil estar en un salón lleno de hombres y que nada más haya, si bien te va otra compañera, no es fácil. Pero una familiar mía fue egresada de la primera generación de robótica de ESIME Azcapotzalco y ella me decía que el Politécnico y en general la ESIME te enseña una materia oculta si eres mujer. Y es que allá afuera ya nada te iba a detener, ya nada te iba a asustar y que tú ibas a poder manejar incluso los escenarios más complicados.
Y la verdad es que sí. Dentro del Poli, tuve la oportunidad de ser alumna consejera y representar a los alumnos de mi generación. Y la verdad es que eso significó un reto bastante importante porque como mujer no nada más estaba representando a los alumnos de CIME Azcapotzalco, estaba representando a toda el área físico-matemático. Imagínense. Recuerdo un día que, igual que Ana, yo tenía a mi profesor favorito que le encantaba molestarme y la verdad es que yo también me sentía bastante incómoda entrando a su clase. Y con molestarme me refiero a pasa al pizarrón, a ver, las mujeres no saben, las mujeres vienen nada más aquí a ingeniería a buscarse el marido. Entonces, bueno, este era mi profesor, ¿no? Un día, en una de sus clases, la verdad es que yo ya me sentía un poco desmotivada y me hizo reflexionar si de verdad había elegido bien o no mi carrera. Entonces, era el tercer semestre de la carrera de ingeniería y aunque de toda la vida me había apasionado y yo quería desde chiquita convertirme en ingeniero, pues sí llegaba a dudar un poco por estas situaciones. Entonces recuerdo este día en la clase, me pasó al frente y me hizo desarrollar un problema, no les voy a decir de qué materia, porque qué tal que adivinan qué profesor es. y lo hice bien, y en ese momento, con todo el orgullo hasta el techo, me senté en mi lugar y pensé que de ahora en adelante no me iba a definir ahí el ser mujer, sino yo era una estudiante más. Y yo tenía las mismas capacidades que todos mis compañeros, porque en realidad nos hacen creer que como las mujeres tienen más desarrollado el hemisferio derecho, que es el de la creatividad, a nosotros nos cuesta un poco de trabajo. Pero la realidad es que no. Nosotros tenemos las mismas capacidades que los hombres. Así como hay mujeres muy inteligentes, hay hombres muy inteligentes y lo contrario, obviamente, ¿no? Entonces, ese momento cambió mi estancia en la ESIME. La verdad es que creo que fue un impulso importante y bueno, me abrió la puerta a tomar nuevas oportunidades y la verdad es que estoy muy feliz. Mis mejores amigos son de la ESIME Azcapotzalco, son hombres y la verdad es que son de las personas más inteligentes que he conocido y eso es algo que la verdad se nota allá afuera. Por último, les quiero platicar un poquito acerca de mi experiencia profesional. La verdad es que he tenido la fortuna de desarrollar en la industria diferentes puestos, todos enfocados en la mejora de procesos, en mejora de flujos, de maquinaria, mejora en cuanto a las cargas laborales. Y bueno, he estado en diferentes procesos de atracción de talento para buscar oportunidades respecto a talento, pero como trainee. Así fue mi primer empleo saliendo de la ESIME. Entonces, este tipo de trabajos lo que hacen es enfocarte en el área donde realmente eres bueno y te van desarrollando. En mi caso, la verdad es que cuando vieron mi perfil, me dijeron que yo tenía que estar en las áreas administrativas. Y yo no, pues a mí me gusta la ingeniería, yo estudié robótica industrial. Y entonces recuerdo perfectamente que aunque en mi primer trabajo me pagaban bastante bien, digo, para ser egresada, no quise tomar el trabajo, porque lo que me apasionaba era la ingeniería. Entonces, este es un consejo que les quiero dar, que su primer trabajo no lo defina el dinero que van a ganar, que lo defina realmente qué es lo que les apasiona. Posteriormente, tuve diferentes empleos, como escucharon al principio. El siguiente fue la industria alimenticia. Estuve participando en una compañía que se encuentra en Querétaro y allí tuve oportunidades de implementar mejoras que no se habían atrevido a hacer porque los equipos eran muy grandes. Entonces me veían ustedes ahí en secadores del tamaño de un edificio de 3 pisos,
buscando las mejoras adentro de la máquina. En ese momento yo no me sentía ni mujer ni hombre. Yo era un ingeniero más que estaba tratando de hacer bien su trabajo. Por último, entré a esta compañía increíble que se llama Becton Dickinson. Es de desarrollo médico. Y la verdad es que lo más importante que les puedo compartir de esta compañía es, sí, hay muchísimo trabajo como egresado de ingeniería, pero es importante que encuentres para qué. ¿Cuál es el propósito de las compañías? ¿Qué va a pasar con lo que tú estás desarrollando, con las actividades que tú haces en tu día a día? ¿Para qué haces todo esto? Que realmente cobre sentido, que te levantes todos los días y vayas a trabajar. Eso es lo que aprendí en BD. Todos los días, cuando nosotros implementábamos alguna mejora en la máquina e incluso identificábamos partes mecánicas, no nos quedábamos nada más ahí. Íbamos más allá y convencíamos a la gente de que lo que estábamos haciendo tenía un fin, que era salvar vidas. Entonces, indirectamente todos teníamos la oportunidad de convertirnos en héroes. No importa si como egresado te desempeñes en la industria farmacéutica, médica, alimenticia, automotriz, tienen que encontrar cuál es el verdadero propósito de por qué están ejerciendo esas actividades allá afuera. Les prometo que cuando lo tengan va a ser muchísimo más fácil ser exitosos y alcanzar todos estos puestos importantes dentro de las compañías y mejor aún poder implementar o emprender sus propias empresas. Entonces, conviértanse en la campaña para futuros politécnicos y animen sobre todo a otras mujeres de que la ingeniería es algo increíble, que todas tenemos las mismas capacidades y que lo podemos hacer y lo podemos hacer bien. ¿Vale? Y ya con eso termino. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que muy interesante la plática. Vamos a continuar con nuestra siguiente panelista. Desde Bélgica, de vuelta en casa, nos acompaña Mar García Álvarez. Ella es ingeniera mecánica, también orgullosamente egresada de la ESIM Azcapotzalco y del Instituto Politécnico Nacional. Además, estudió una maestría en Ciencias y Gestión del Medio Ambiente en la Universidad Católica de Lovaina. Fue consejera en Prevención Nivel 1 en la misma Universidad de Liege. Tiene un doctorado en Ciencias y Tecnología de la Ingeniería en la Universidad Católica de Lovaina. Ha trabajado como practicante en 5N Plus en Bélgica. También fue ingeniero de diseño para General Electric, Oil and Gas, Artificial Lift. Fue practicante en el área de producción de también General Electric y actualmente trabaja como Environment, Health and Safety Expert en ENGIE. Además de tener un trabajo como investigador doctorante en el Instituto de Materiales y Procesos de Ingeniería de la Universidad Católica de Lovaina. Así es que sin más les dejo con Mar García. Adelante, Mar. Muchas gracias, Gerardo. Estoy muy contenta de poder participar en este evento. Cuando yo estudiaba en la ESIME, siempre me puse como meta que algún día volvería a dar una plática para poder inspirar a otros estudiantes, para poderlos motivar para que terminen sus estudios de ingeniería. Entonces, bueno, el primer punto es por qué elegí la ESIME. Yo conocí la ESIME porque empecé a entrenar con el equipo de taekwondo de la ESIME y buscando una institución donde estudiar, yo analicé y pensé que el Politécnico era la mejor opción, porque para mí es la mejor escuela de ingenieros en México. También analizando el programa de ingeniería mecánica, creo que es un programa bastante completo y de bastante calidad. Y también para mí era la opción más barata, porque una universidad privada tiene un costo bastante elevado.
Pero entonces tengo que poner un poco en contexto de cuál era mi situación personal. Cuando yo hice mi examen de admisión a ingeniería mecánica, yo estaba embarazada, tenía yo 20 años. Por este motivo yo tuve que darme, bueno, al ser aceptada en la ESIME, tuve que darme de baja temporal por un año, y fue gracias al apoyo de los directivos de la ESIME que pude hacerlo. Después, en el 2000, mi hija nació en el 2007, en el 2008 pude retomar mis estudios de ingeniería, y durante casi 3 años viajé diario desde Pachuca, Hidalgo, al ESIME Azcapotzalco, y tenía yo que levantarme todos los días a las 3:30 de la mañana para poder tomar el bus de las 4 de la mañana para poder llegar a las 7, a la clase de las 7 de la mañana. Tuve profesores que yo al llegar a las 7:05 no me dejaban entrar después de ello. Mismo si la razón por la cual yo llegaba tarde era el tráfico que se hacía en la carretera México-Pachuca. Cuando yo pienso en los años que pasé en la ESIME, creo que solo me vienen a la cabeza buenas experiencias. Creo que tuve la suerte de tener amigos que venían de otros estados de la República, con los que pude formar un grupo para poder estudiar, para preparar los exámenes. Yo creo que avanzábamos juntos en colectividad. Nos sentábamos en la biblioteca para preparar los exámenes, y creo que gracias al apoyo entre nosotros, sé que fue gracias a eso que pude pasar varias de las materias. También reconozco que la calidad de los profesores, quiero hablar de la calidad humana, porque creo que en todos los años que estuve ahí pude acercarme a los profesores y preguntar todas mis dudas, y siempre tuve respuestas. Yo no puedo decir que tuve profesores malos. Creo que igual cuando yo tuve la posibilidad de seleccionar con qué profesores cursar las diferentes materias. También quiero hablar de las herramientas que me dio la ESIME. Aparte de todo el conocimiento en cada una de las materias, pude aprender francés en el CELEX. También pude estudiar astronomía en el planetario. Pude continuar entrenando taekwondo. También fui parte de la escolta de la escuela. Y siempre quise estar como implicada en la vida de la ESIME. Para el séptimo semestre, bueno, en el séptimo semestre yo tuve una beca de movilidad académica para cursar un semestre en la Universidad Católica de Lovaina, acá en Bélgica, pero no fue fácil, porque en realidad, cuando yo estaba en primer semestre, yo miré un anuncio que decía que había becas de movilidad académica. Entonces, en ese momento yo fui a la oficina del ingeniero Gerardo Minuti y le pregunté cuáles eran los requisitos para poder obtener las becas de movilidad. Y él me dijo, no, pues vuelve como en tercero o cuarto semestre para que veamos si cumples con las características. Y yo le dije, no, yo quiero preparar mi candidatura desde ahora para poder obtener una movilidad académica. Entonces él me dijo, bueno, tienes que tener certificación de inglés, tienes que mantener tu promedio en 8.5, tienes que tener certificación del idioma del país al que quieres ir. Entonces, en ese momento para mí fue como una lista que yo tenía que conseguir. Y por eso fue que me inscribí a las clases de francés. El inglés ya lo tenía, pero tuve que hacer la certificación. Y tuve que esforzarme para mantener mi promedio. Entonces, en el año 2011, cursé 6 meses acá en Bélgica y tuve la oportunidad de hacer la estancia con mi hija. Eso también fue, yo creo que aparte de la experiencia académica, fue una experiencia personal que me enriqueció mucho, el ver otro tipo de vida, otro estilo de vida,
¿Qué más puedo decir? En la época en la que yo estudiaba, en la ESIME, yo creo que éramos 5 mujeres por cada 100 hombres, pero yo no creo que haya sufrido alguna situación difícil por eso. Siempre mis compañeros me apoyaron muchísimo y los profesores también. Después, ¿qué ha sido de mí? Al regresar de Bélgica, yo terminé mis estudios de ingeniería mecánica, pero 6 meses antes de que terminara la carrera, General Electric hizo un reclutamiento en la ESIME. Yo participé en ese reclutamiento y enseguida me contrataron como becaria. Entonces estuve 6 meses en la planta de Catepec como becaria en la parte de producción, de manufactura, pero yo era como el medio de comunicación entre la producción y el área de ingeniería. Pero también encontré gente que me compartió su experiencia y pude aprender muchísimo en esa planta. Después General Electric me propuso un puesto en Querétaro como ingeniero de diseño. Entonces me mudé a Querétaro, trabajé con ellos casi 2 años y ahí tuve la oportunidad de trabajar también en Oklahoma porque nuestra contraparte estaba en Oklahoma. Ahí lo que yo hacía era el diseño para los equipos de extracción de petróleo para pozos de superficie. Pero yo siempre había tenido la inquietud de hacer una maestría y para mí el poder aprender sobre tecnología medioambiental era importante. Entonces, me di el tiempo de seleccionar igual el programa de maestría, buscar la beca, buscar también renovar la certificación de inglés. Y al final tenía yo la opción de Alemania, Francia, Bélgica, pero como yo había vivido en Bélgica y conocía también la universidad, y también la rutina de vida que podía tener en Bélgica, es que decido aplicar para ser aceptada en la maestría en Bélgica. También CONACYT me otorgó una beca para estudiar la maestría y eso fue en el 2014, del 2014 al 2016. Como parte de mi programa de maestría, yo hice 6 meses en una empresa, 6 meses de prácticas profesionales en una empresa que se llama Sanken Plus, que ahí se produce, es un sitio clasificado como Gran Seveso, que quiere decir que es un sitio altamente peligroso por la cantidad de productos tóxicos o peligrosos que hay dentro del sitio. Ahí se produce el óxido de plomo y el óxido de bismuto. Y lo que yo hice ahí fue hacer los análisis de riesgo y también implementar lo que se llama el procedimiento logout-tagout para tener en seguridad cuando hay una intervención del mantenimiento. Después, también en esa empresa tenían un problema en cuanto a los nitratos que se arrojaban al agua y buscando soluciones encontramos que la tecnología de membranas podía funcionar para controlar los nitratos. Y es así como yo contacto a una profesora de la Universidad Católica de Lovaina, que es la profesora Patricia Luis, con quien actualmente hago un doctorado. Ahí yo decidí comenzar el doctorado. Mi tema de investigación es la captura del dióxido de carbono, utilizando la tecnología de membranas y desarrollamos este proceso que tiene como ventajas el que utilizamos un solvente, o sea, la parte que va a atrapar el dióxido de carbono es a base de enzimas, quiere decir que nuestro líquido absorbente no es tóxico. Utilizamos la tecnología de membranas porque normalmente en la industria se utilizan columnas de absorción. Entonces, la ventaja de la tecnología de membranas es que utiliza menos energía, menos espacio. Y actualmente este sistema lo estamos desarrollando para poder captar las emisiones de dióxido de carbono de todos los procesos de combustión en la industria. Y lo que hacemos también es transformar el dióxido de carbono en bicarbonato de sodio, porque de esta manera reducimos también emisiones de dióxido de carbono que se producen cuando
se elabora el bicarbonato de sodio. Pero bueno, yo era feliz haciendo mi investigación, pero me contactó Engie para ofrecerme un puesto de trabajo. A partir del 2018 yo empecé a trabajar para ellos. Y mi trabajo es como Quality Health and Safety Expert. Y lo que hago es interesante el trabajo que tengo porque voy a diferentes sitios, son diferentes tipos de empresas, pueden ser farmacéutica, nuclear, de transporte, de logística. Nosotros lo que hacemos es tratar de mejorar sus procesos, tratar de mejorar su nivel de seguridad. También la parte ambiental la manejamos, la parte de calidad también. Y eso es lo que hago actualmente. Yo creo que cuando miro hacia atrás, creo que todas las herramientas que obtuve en la ESIME fueron importantes y que gracias a que decidí estudiar en la ESIME es que estoy donde estoy, y también gracias al apoyo de mi familia. Mi hermana y mi madre me apoyaron muchísimo. Y también yo creo que gracias a la tolerancia de mi hija, porque ha sido mi acompañante en toda esta aventura. Y bueno, quiero terminar mi intervención con una frase que dice: la curiosidad y el afán de resolver dilemas constituyen el sello distintivo de nuestra especie. Es una frase de Carl Sagan. Yo creo que agregaría a esa frase que debemos de utilizar esta curiosidad y este afán para resolver los diferentes problemas que hay actualmente. En mi caso, como me llama mucho la atención la parte ambiental, me gustaría decir que debemos utilizar este afán de resolver problemas y aplicarlo al diseño de tecnología. Y también yo creo que debemos fomentar que los niños y las niñas se acerquen a la ciencia. Muchas gracias, Mar. Muy interesante también tu plática, desde luego. Y pues vamos a continuar con nuestra última panelista. Ahora le damos la bienvenida a Pamela Pacheco, desde Alemania, nos acompaña el día de hoy. Ella también es ingeniera mecánica, orgullosamente egresada del ESIME Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Desde su egreso ha colaborado para Siemens, ocupando algunos puestos como instructor técnico, product manager, consultor técnico en el mismo Siemens, marketing manager. Y pues le damos la más cordial bienvenida para que nos platique un poco de su experiencia y de sus vivencias también aquí en el ESIME Azcapotzalco. Pamela, te cedemos el micrófono. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Sí, yo soy Pamela y también soy orgullosamente egresada del Politécnico. La razón por la que yo elegí estudiar ahí es muy simple, es porque es la mejor escuela de ingeniería en México. Y bueno, en octavo y noveno semestre, que son los últimos en los que se elige como una especialidad, yo soy ingeniero mecánico y decidí especializarme en diseño mecánico. Entonces, los conocimientos que yo obtuve en estos últimos semestres realmente han sido la columna vertebral de lo que ha sido mi carrera laboral. ESIME Azcapotzalco me ha dejado pues muchas habilidades que he podido ocupar a lo largo de mi carrera. Yo, al igual que Ana, también reprobé resistencia de materiales y bueno, estudiando para esa materia fue justo que me nació el amor por el diseño mecánico y supe que de las 4 vertientes que tenían los ingenieros mecánicos, esa era a la que yo me quería dedicar y en la que me quería especializar. Algo que fue muy bueno era que los profesores tenían libertad de cátedra. Entonces, por ejemplo, la ingeniero Samira, que era una de las pocas mujeres que teníamos como profesoras dentro de ingeniería mecánica, ella daba todas las materias que estaban enfocadas a química. Ella siempre al final de semestre nos hacía desarrollar un prototipo,
de un prototipo y explicarlo como si fuera casi un mini proyecto terminal. Y esto, pues claro que es una gran experiencia, porque entonces cuando estamos ya en el campo, tenemos ya experiencia de cómo desarrollar un proyecto y cómo presentar en público. De las materias que más me gustaron era también electrónica y yo era mecánica, entonces yo como tal nunca programé PLCs, pero yo en la escuela, pero yo tuve automatización neumática y bueno, los diagramas que hacíamos neumáticos se parecen bastante a lo que es el lenguaje de escalera. Entonces, eso también fue una de las ventajas que yo tuve cuando empecé a trabajar para Siemens. Estuve viendo en el panel algunas de las preguntas que hacen y vi que ustedes están preguntando qué les podemos recomendar para ustedes que están ahorita cursando la escuela. Y hay dos cosas que a mí me gustaría justo recomendarles. La primera es que aprovechen al máximo el tiempo libre que tenemos como estudiantes para formar parte de algunas asociaciones que es posible entrar por ser alumno del Politécnico. Por ejemplo, la ASME, la American Society of Mechanical Engineers, porque esta institución les puede dar cursos gratis, les da certificaciones y los miembros, y al ser miembros de esta sociedad, también pueden concursar en estos, pues, valga la redundancia, concursos anuales que hay desarrollando un prototipo y ustedes aprenden no solamente de diseño mecánico, pero también de cómo se lleva a cabo el desarrollo de un proyecto desde los aspectos de la parte financiera, cómo es trabajar en equipo y todas estas habilidades que nos sirven mucho cuando ya estamos trabajando. Y también este tipo de asociaciones, pero de las que son parte del Politécnico, como el Club de Mini Robótica, de igual Siemens Azcapotzalco, y el cual les ofrece las mismas ventajas. Y el otro es, yo al igual que Mar, estudié mientras estaba estudiando la carrera, otro lenguaje, estuve estudiando alemán porque yo siempre tuve el sueño de venir a trabajar o estudiar una maestría en Alemania. Y ese es otro consejo que yo les puedo dar. El inglés es algo que se necesita y es básico y a mí me ha tocado ver en mi carrera laboral lamentablemente que algunos colegas que también son egresados del Politécnico y tienen un perfil técnico bastante bueno y sólido, han perdido oportunidades de desarrollarse en un papel por no tener inglés. Entonces, mínimo el inglés y si les es posible, tienen que aprender otro idioma porque eso de verdad que nos abre muchas puertas cuando ya estamos en el campo laboral. Y bueno, ¿cómo ha sido mi vida laboral en Siemens? Yo egresé de CIME en el 2012 y justo fue cuando estaba formada para entregar los papeles de que ya había terminado mi servicio social y mis prácticas, que vi que en la pared estaba pegado un papel para participar en el programa de practicantes de Siemens y a pesar de que yo ya había hecho un programa de practicantes con Grupo Modelo en la planta que está en Lago Alberto, cerca de Polanco, muy cerca de la escuela, quise participar también en este otro programa para ganar experiencia mientras estaba en mis dos últimos semestres. Así que así fue como entré a Siemens como practicante y después de esos 6 meses de estar como practicante en esta posición, terminé la escuela y tuve la oportunidad de aplicar para mi primer posición dentro de Siemens, que fue justo trainee. Daba cursos de programación de PLCs, lo cual esto realmente fue un reto para mí en el aspecto de que yo era una chica que era mujer, era recién egresada y estaba dando cursos de programación de PLCs a personas que eran hombres, que eran ingenieros y que tenían mucho más experiencia que yo y yo les estaba enseñando algo. Entonces, esto me ayudó mucho personalmente para empezar en tener liderazgo, para poder hablar en público con mayor seguridad y para ganarme mi lugar como ponente en frente de un público que tenía más edad que yo y bueno, que lamentablemente sí vivimos en un país un poco machista, sobre todo cuando me tocaba ir a plantas que estaban en Sinaloa, en Sonora y darles cursos de programación. La verdad es que en el norte es un poco más fuerte la cultura machista y sí tendían a menospreciarme por el hecho de ser mujer. Pero esto fue ya en el campo laboral. En la parte de la escuela, en la CIME, yo, al igual que Mar, tuve la ventaja de que todo estaba mucho más abierto, los profesores siempre me apoyaron, ni siquiera tuve esos problemas de que los compañeros nos faltaran al respeto, los compañeros siempre fueron muy respetuosos y formamos un equipo de trabajo
y de estudio muy bueno. Y bueno, eso fue en mi primer posición de Siemens. Después brinqué a ser Product Manager de los PLCs, entonces era encargada de dar soporte y de dar cursos y de hacer proyectos con los PLCs. Esta posición me gustó mucho porque tenía que viajar a lo largo de todo México y pude conocer bastantes personas, establecer una red de contactos bastante grande de clientes en México. Y lo mejor era que al yo ser encargada de un producto a nivel mundial para México y Centroamérica, también tenía mucho contacto con Alemania y tenía que venir a Alemania una vez al año a que ellos me dieran capacitación a mí sobre qué iba a ser nuevo en el producto y después establecer una red de contactos otra vez muy grande, pero esta vez con las personas que tenían mi misma posición en todos los países del mundo, y lo cual era bastante interesante darnos cuenta cómo a pesar de que estamos súper lejos, habemos mercados muy parecidos. En sí el mercado de México se parece mucho al de la India, tenemos una idiosincrasia y una personalidad muy parecida y nos podíamos pasar tips de cómo abordábamos ciertos problemas del mercado para que le sirvieran a la otra persona. Entonces, ese tipo de eventos me gustaban mucho, me hacía conocer a muchas personas y también me dio la oportunidad de conocer a jefes aquí en Alemania que posteriormente me dieron la oportunidad de venir a trabajar. Yo llegué aquí hace 3 años, en el 2017, y empecé en una posición 100% técnica. Estuve como programadora de PLCs haciendo proyectos. Ya dejé todo el contacto con los clientes durante casi 2 años y estuve programando. Eso era en ese momento lo que yo quería. Yo siempre había querido estar 100% en lo técnico programando. Y así fue como me pude desarrollar y hace 8 meses tomé la posición de los mismos productos de siempre, de mis PLCs. Yo llevo el controlador básico de Siemens que se llama S7200 y un relevador inteligente que se llama Logo 8 y esta vez los estoy tomando desde la parte de marketing. Entonces estoy aprendiendo mucho de la parte de negocios, que no es algo que yo había hecho antes. Ahora mi trabajo es crear las estrategias de ventas de los productos, decidir cuáles son las características técnicas que les vamos a integrar a las versiones nuevas que vienen en el futuro, y también hacer algunas cosas de administración como ver cuántas piezas tiene que fabricar la planta para todo el mundo, etcétera. Estoy aprendiendo bastante en esta nueva posición y eso es lo que hago. Quiero seguir creciendo. Todavía tengo el deseo aún no cumplido de hacer una maestría aquí en Alemania. Eso es algo que espero para mi futuro. Y bueno, yo lo único que quiero, como quisiera cerrar esta charla, es decirles que no se olviden de sus sueños, que no importa cuáles sean las circunstancias, siempre hay una solución. Y si ustedes están dispuestos a alcanzar ese sueño, luchen por ello y el límite es el cielo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas por su participación. La verdad es que estamos fascinados con su plática. Y pues es cierto que esta pandemia nos ha cerrado muchas puertas, pero también nos ha abierto una puerta muy grande hacia lo que es una nueva era digital. En este sentido, y particularmente para la CIMA Azcapotzalco, pensamos que es una oportunidad para que el proceso de internacionalización de nuestros ingenieros sea todavía más rápido, más eficiente y que de verdad podamos convivir con la comunidad a nivel mundial. Ahora le cedo la palabra al ingeniero Fidel Cruz Niño. Él es el subdirector de Servicios Estudiantiles e Integración Social de aquí de la CIMA Azcapotzalco, para que nos hagan favor de moderar la serie de preguntas y respuestas que tenemos de nuestra audiencia. Ingeniero Fidel, le cedemos los micrófonos. Gracias, ingeniero Gerardo. Antes que nada, un saludo a todos y a todas. Es una experiencia grata el tener el día de hoy a estas panelistas que estuvieron en algún momento en las aulas como todos los estudiantes que tenemos hoy en día. Es una gran responsabilidad como subdirector, como administración, el hecho de tener esta posición y tratar de involucrar a todos nuestros egresados como ustedes, egresados brillantes, que pueden aportar mucho. A lo mejor antes teníamos el problema de la distancia, hoy no es un problema. Les agradezco el que estén el día de hoy dedicándonos un rato de su tiempo.
muy valioso tiempo, ¿sí? Pasaríamos a las preguntas que hicieron algunos compañeros que están aquí conectados con nosotros. Preguntan, ¿qué otras actividades tuvieron que realizar para completar su formación como ingenieros o incluso como personas? Alguien que nos quisiera contestar de las panelistas, además de la ingeniería. Mar ya nos Bueno, había dicho un poquito, ¿verdad? Pero a ver, Pamela, por favor. Sí, justo yo quería mencionar que lo de los lenguajes es súper importante. Yo estudié alemán en el CENLEX y también inglés. Bueno, el inglés ya lo tenía, pero también hice la certificación en el CENLEX. Y otros cursos, como decía Ana, que creo que son bastante importantes como AutoCAD, que son cursos que puedes tomar aparte. Digo, en la escuela ya tomas una materia de diseño mecánico y ahí tienes que entregar inclusive al final del semestre un portafolio con diferentes dibujos, pero siempre saber otro lenguaje de programación o cualquier otro tipo de curso es un plus en tu currículum. Gracias, Pamela. Mar. Y yo quisiera también hablar sobre las actividades extra que tiene el Politécnico. Por ejemplo, los equipos deportivos, que en mi caso yo participaba con el equipo de Taekwondo, pero también tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en astronomía en el planetario Luis Enrique Erro y tuve descuento como alumno politécnico. Y bueno, como Pamela ya lo dijo, igual los idiomas, que la verdad es que en el CENLEX y en el CELEX son precios accesibles. Yo creo que el Politécnico tiene muchas herramientas, entonces hay que ir y buscar, porque hay para todos los intereses. Porque también me parece que está el taller, hay actividades creativas de la parte artística, entonces solo es cosa de ir y buscar. Gracias, Mar. ¿Alguien más que quisiera sumar Sí, al panel? yo nada más quiero agregar que es importante que cuando alguien esté decidiendo qué herramientas buscar, debe enfocarse a ver qué es a dónde quiere llegar, qué es lo que yo decía. Si uno quiere estudiar o terminar en un área de diseño, debería de involucrarse en esos temas, en diseño, en normativa, en cursos que le van a ayudar finalmente a conseguir el puesto o conseguir llegar a ese medio. Igual en el área de calidad, en manufactura, siempre hay herramientas que les van a ayudar. Pero yo pienso que ese tiempo sí debería de enfocarse directamente a las cosas que sabes que te van a llevar a conseguir el fin que tú quieres tener. Gracias, Ana. Sí. Cristina. Ay, gracias. Sí, totalmente de acuerdo con Ana y a mí nada más me gustaría agregar los idiomas súper importantes, pero también cuando inicias tu trayectoria profesional, es importante que alineado a tu perfil se tomen algunas certificaciones. Hay muchísimas certificaciones allá afuera, dependiendo de lo que ustedes quieran ejercer. Y la verdad es que ahorita que todavía están en la universidad, hay muy buenas opciones en cursos, en universidades, no nada más en el Poli, sino también en la UNAM, tienen cursos abiertos. Algunos son gratuitos ahorita con el tema de la pandemia. Y si ya se quieren ir algo súper de internacional, Harvard también tiene material en inglés que ustedes pueden utilizar y que está completamente abierto. ¿Vale? Gracias, Cristina. Dentro de la temática que es prácticamente las actividades complementarias a la formación de ingenieros, alguien comenta qué recomendaciones le darían a los estudiantes que tienen el problema de los recursos económicos, es decir, que tienen bajos recursos. ¿Qué recomendación le podrían dar para solventar esa parte y poderse seguir formando como complemento a la educación que tienen en el instituto? Pamela, algo que quisiera. Sí, justo como comentaba Cristina, gracias a la pandemia y hoy en día que a lo mejor sí había, pero no es algo que yo conocí cuando yo estuviera estudiando, es que hoy en día hay
muchísimas plataformas en donde se pueden tener cursos de lo que sea gratis. Justo esos cursos de Harvard están súper interesantes. Hay una plataforma que se llama edX y a través de esta plataforma pueden entrar y tomar un curso en Harvard, en el MIT. Son completamente gratis, solamente se cobran en el caso de que se quiera la certificación. También cuando yo estaba hablando les mencioné de ser miembro de la ASME, que para ser miembro de esta asociación hay que ser alumno de alguna universidad de renombre como el Politécnico, y al ser miembro también en su página asme.com pueden acceder a mucho material gratuito de prototipos mecánicos. Gracias, Pamela. ¿Alguna que quisiera abonar al tema? Yo quisiera mencionar que también existen las becas en la ESIME, Pronaves, Telmex, que puede ser que no sea tan fácil obtenerlas porque pues igual hay que mantener el promedio, por ejemplo, para la beca Telmex, pero yo creo que también son opciones que están disponibles y hay que recordar eso, que tenemos un sistema de becas, porque en mi caso estuve becada casi toda la carrera. Ok. Gracias, Mar. Ana. Sí, bueno, básicamente que ahorita con toda la apertura de información que tenemos, o sea, con el internet, ya nos podemos conseguir cualquier tipo de información, códigos en varias plataformas, como lo han mencionado, y la información está disponible. Entonces, es cuestión de que las personas quieran aprender y el acceso a la información es directo. O sea, realmente pienso que ahora la limitación de recursos no es tan notoria como antes, ¿no? Y bueno, creo que también el poli, pues lo que ellas han dicho, o sea, te da muchas herramientas y te da muchas facilidades para poder meterte a diversos programas. Gracias. Cristina. Sí, bueno, la verdad es que como lo dice Mar, hay muchísimas opciones para las becas. A veces es fácil decirlo, ¿no? Aplica para una beca y ya, con eso. Creo que tienen que identificar muy bien, por ejemplo, a mí lo que me costaba un poco en ESIME era darme ese tiempo. De hecho, escuchando las pláticas de mis compañeras, pienso que a mí me costaba un poco esa parte de darme ese tiempo, investigar, ver los siguientes pasos, los requisitos, planearlo bien. Entonces, creo que eso es básico. Investiguen qué opciones tienen y la verdad es que dediquen un tiempo para dar seguimiento a todos esos requisitos. A veces el tema del poli y las instituciones que dan estas becas es un poco burocrático, ¿no? Hay que hacer muchos trámites, pero no se den por vencidos. La verdad es que puede salir algo muy bueno de eso. Y la verdad es que si ahorita no tienes el promedio o si es complicado una beca, hay algunos lugares donde te pueden dar trabajo medio tiempo, que puedes combinar con la parte de la ingeniería, y me refiero a algunas empresas donde podrías estar haciendo tus prácticas profesionales. Entonces también esa podría ser alguna opción. Gracias, Cristina. De nada, de nada. Dentro de también las preguntas que nos comentan son, ¿cómo le dice a alguien que está iniciando la carrera, ¿no? ¿Cómo explicarle a las personas la variedad de áreas de estudio y el campo de aplicación que tiene? Es decir, como al inicio alguien mencionaba, que su abuelita decía de arreglar algunos utensilios, y creo que al día de hoy la ingeniería mecánica aún se ve como el arreglar un coche, ¿no? ¿Cómo pueden ellos, es una inquietud que tiene alguien que está estudiando ingeniería mecánica, cómo pueden explicarle a la abuelita, al tío, que no solamente es eso y que la ingeniería mecánica, desde mi punto de vista, es una de las ingenierías más completas y lo podemos ver con ustedes, ¿no? Hablamos de marketing, hablamos de transferencias de calor, de diseño, de estructuras, ¿no? ¿Cómo explicarle, cómo hacer que el alumno explique eso? ¿Alguien nos podría dar un tip? Pamela. Mar. Yo creo que actualmente hay varias herramientas al alcance de todos. Voy a hablar de YouTube, porque igual creo que
sí, se pueden utilizar estas herramientas para explicar esas áreas. Yo recuerdo que cuando estaba en la ESIME también hice algunos videos para algunas materias que terminaron en YouTube. Entonces, creo que sería una opción utilizar ese tipo de herramientas para decir, mira, lo que yo hago no solo es arreglar carros, porque creo que a mí me toca bastante esa pregunta, porque claro que a mí me llegaron a decir, entonces me vas a arreglar mi auto. Gracias, Mar. ¿Alguien más Sí, que bueno, quisiera también comentar? pienso que es muy importante para esto que los alumnos se puedan informar y eso también debe ser definitivamente una responsabilidad de la ESIME. La ESIME debe de hacer estos tipos de foros, debe de mostrarle a todos los alumnos hasta dónde pueden llegar y qué pueden hacer, porque definitivamente dentro de la carrera uno no se da cuenta del alcance de esta. Entonces, pienso que necesitamos que también la ESIME se responsabilice en dar más apertura a estos foros, invitar y decir y dar toda esa información abiertamente para que los alumnos estén mejor enterados y ellos puedan enterar a sus familias, a las personas que hay, ¿no? Gracias, Ana. De ahí Sí, tomamos comentario. sí. Yo Pamela. creo que como ingenieros mecánicos siempre alguna vez nos van a preguntar si arreglamos carros. Creo que es una pregunta obligada. Y bueno, sí, existe mucho material para explicarlo. Como yo siempre lo explico, es tomando como ejemplo las 4 especialidades que se pueden tomar y decir que de hecho la ingeniería mecánica yo la consideraría como una ingeniería o una como casi como tronco común, como porque es la ingeniería madre de muchas otras. Como la mecatrónica o como incluso la robótica. Creo que como base primero se tendría que ser ingeniero mecánico para después tener una especialización en robótica. Y sí, así es como lo explico, que es realmente la base de muchas cosas que se pueden hacer, tomando en cuenta que se puede ir hacia el lado de la termodinámica, hacia el lado de fluidos, hacia el lado de manufactura y hacia el lado de diseño mecánico. Esas son como las 4 vertientes y en ninguna de ellas está arreglar un carro. Gracias, Pamela. Cristina. Sí, justo estaba pensando eso que decía Pam. Fíjense que en un evento de robótica en Francia, estaba recién egresada de la vocacional y platicábamos un poquito respecto a qué ingeniería me gustaría estudiar, ¿no? Y entonces, hablando con personas muy interesantes y muy inteligentes ahí, me decían, si estás con dudas respecto a qué ingeniería te gustaría estudiar, deberías de estudiar mecánica, porque mecánica es el papá de todas las ingenierías. O sea, tú estudias mecánica y de ahí, si te gusta la aeronáutica, pues ves algo de turbinas. Si te gusta la robótica, algo de PLCs. O sea, ellos decían un poco de la base es la mecánica. Posterior, bueno, yo no soy mecánica, soy robótica industrial, pero sí, definitivamente el tronco común es la mecánica. Y creo que este tema de los coches, pues suena porque a veces se nos daña ahí alguna refacción mecánica y entonces pues ya la tenemos que cambiar, ¿no? Pero ustedes coméntenle esto a sus familiares, que pueden arreglar un coche, pero pueden también hacer volar un avión. Exacto. Gracias, Cristina. De nada. Bien, para continuar con las preguntas, alguien nos comenta, ¿cuál es su experiencia como mujer mexicana, las que están en el extranjero, cuál es su experiencia en el extranjero como trabajadora? O el punto más importante o difícil que tuvieron que pasar para poder estar donde hoy se encuentran posicionadas. Pamela. Bueno, yo me siento muy orgullosa de ser mexicana y de estar aquí. No soy la única. En Alemania hay una comunidad de mexicanos muy grande y realmente somos reconocidos por ser trabajadores y por siempre esforzarnos y por dar lo mejor de nosotros. No he tenido realmente algún problema o que me sienta menos o algo con respecto a otra nacionalidad. Al contrario, me siento muy mexicana
me siento muy orgullosa, perdón, de ser mexicana y sí, somos muy bien aceptados en Alemania. Gracias, Pamela. Mar. Ah, bueno, yo creo que si puedo hablar de un punto difícil, ha sido que al principio me costaba trabajo aceptar mi acento en francés, mi acento mexicano. Quiere decir que a veces va de región en región en Bélgica, pero sobre todo en la parte sur, en la parte wallona. El yo hablar francés con un acento extranjero era recibir a veces cara de ¿qué me estás diciendo? Aunque yo llevo 6 años viviendo en Bélgica, todavía encontraba caras de no te entiendo, porque hay gente que no está acostumbrada a los extranjeros. En la parte de Bruselas es como mucho más fácil porque hay gente que te habla español, que te habla todos los idiomas que quieras. Ahora ya lo tomo de una manera como más relajada y cómica. Al contrario, creo que cuando sé que estoy en un grupo en el que sé que va a ser difícil esa parte, creo que es uno de los puntos primeros que presento. Es como, bueno, espero que me entiendan todos con mi querido acento mexicano y si no me entienden, pues entonces estoy abierta a que me pregunten. Gracias, Mar. Ana. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad he estado trabajando en proyectos y temporalmente en algunos países. Estuve trabajando un poco en Estados Unidos, en Houston, casi un año. Y bueno, pues ahí realmente el ambiente laboral es pues muy relajado, ¿no? Finalmente ahí las personas trabajan, hacen su trabajo y toman su vida familiar y todo está equilibrado. Me parece una forma de trabajar muy buena y me gustaba de pronto trabajar en ese tipo de proyectos ahí. Después, posteriormente, ahorita, últimamente, con este proyecto, por ejemplo, me ha tocado estar radicando en Perú y también en Colombia, que ya vienen siendo, bueno, países sudamericanos. Particularmente aquí en Perú hay mucho machismo en la industria. Yo llegué aquí y soy una de las pocas mujeres, de hecho, que hay. Eh, y, y sigue habiendo, todavía es más fuerte la relación hacia la mujer. O sea, me he enterado de casos que a las mujeres no les dan ciertos puestos por ser mujer. Y eso, bueno, que ya está menos radical en México, aquí todavía sigue así. Entonces aquí ha sido un poco complicado entrar a esos sectores con esa mentalidad que todavía hay, pero bueno, siempre digo que soy un mal necesario y me tienen que aguantar, ¿no? Pero básicamente preferiría el trabajo en México por ahora. Gracias, Ana. Cristina, dentro de su experiencia que tiene, nos había comentado que ha asistido a algunos eventos en el extranjero. Sí. ¿Cuál es la percepción que tiene usted acerca de las mujeres o ingenieras mexicanas que se tiene en el extranjero? Creo que a veces nosotros mismos como mexicanos somos los que nos ponemos estas barreras en el extranjero. Tenemos el mismo ingenio y la misma capacidad que un alemán, que un japonés. Bueno, Pame seguro ha de saber ahí. La verdad es que los mexicanos somos muy creativos, entonces creo que tal vez en lugar de enfocarnos nosotros en las cosas malas que pudieran llegar a limitarnos o a definirnos, tenemos que romper estas limitaciones nosotros primero para después proyectarlos en el extranjero, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en equipos multidisciplinarios con personas obviamente de otros países, y la verdad es que nuestras aportaciones como mexicanos siempre agregan valor, siempre suman a los proyectos y nunca ha sido así como de, mejor vamos a pensarlo por acá, ¿no? O sea, creo que no importa tu nacionalidad y creo que es algo que sí nos deberíamos de llevar de esta plática. O sea, no te debes de definir por tu nacionalidad, por si eres mujer, por si eres del poli, por si, o sea, tú puedes llegar a donde quieras llegar, ¿no? El límite te lo pones tú mismo. Gracias, Cristina. Y en cuestiones de los límites que hablaba ahorita Cristina, alguien nos preguntaba cómo superar las desmotivaciones
en un mal día, en un problema personal o en malas calificaciones, ¿qué tips nos recomiendan para salir adelante, Pamela? Bueno, yo tuve un problema personal justo cuando estaba terminando la carrera. Tuve la pérdida de un ser querido justo cuando terminaba y fue muy difícil porque en ese momento yo estudiaba, trabajaba, no tenía tiempo de estudiar, comer, el poco tiempo, las madrugadas eran para terminar el proyecto terminal, estar escribiendo este tipo de tesis y además estaba con pues esta tristeza. Y creo que no tenemos que siempre apoyarnos en la parte en la parte de la motivación, porque la motivación es efímera y no está ahí todo el tiempo. Realmente la disciplina viene de saber de tener objetivos y de saber que, bueno, así como ese día es malo, va a haber bastantes y eso no es el fin y no va a terminar con mi sueño. Es solamente un paso más hacia una meta que tenemos y lo vamos a pasar de lo mejor posible. Gracias, Pamela. Mar. Sí, pues como comenta Pamela, yo creo que cuando he tenido un momento difícil en la vida, lo he podido superar recordando que es solo eso, un momento, y que va a pasar, y que tengo claro hacia dónde voy, mis objetivos. Entonces, ah, saber que en esa línea, en ese camino hacia el objetivo, va a haber puntos negros y puntos blancos, pero también creo que el apoyo de mi familia y de mis amigos, el que yo creo que todavía actualmente a veces salgo del trabajo súper estresada y le llamo a mi mejor amiga y le digo, me pasó esto y esto, y he tenido la suerte de tener gente que me escucha y que me apoya. Eso también. Gracias, Mar. Gracias. Ana. Sí, pues pararse cuando se tiene un mal momento, un momento estresante, hay que pararse, tomar aire, hablar con quien tengamos confianza y pensar eso, que todo es, como dice Mar, es un momento que tiene que pasar y puede ser en muchos casos una oportunidad de mejora. Entonces, pensar en que si tiene solución, como por ahí dicen, si tiene una solución, bueno, hacerlo, y si no tiene solución, pues ya no preocuparte, ¿no? Entonces, dejar el estrés y respirar y hablar con alguna persona con la que te sientas bien. Gracias, Ana. Cristina. Sí, por ahí hay una frase que dice que el fracaso es el condimento que le da sabor al éxito, ¿no? Entonces, no se den por vencidos. A veces tenemos que pasar por este tipo de circunstancias difíciles para aprender y no equivocarnos nuevamente en el futuro, ¿no? Si estás teniendo pues a lo mejor malas calificaciones ahorita, ¿no? En este periodo, busca las oportunidades dentro de esta mala racha, por decirlo así. Busca qué es lo que te está costando más aprender y a lo mejor enfócate en eso. Lo hemos visto con las panelistas que presentaron hoy, que ahora se dedican a lo que reprobaron en el momento en ESIME, ¿no? Entonces, la verdad es que no te des por vencido. Es complicado salir adelante, pero todo está en controlar tus emociones y en controlar tus pensamientos y en tratar de ser positivo, ¿no? No están solos, a veces tenemos malos momentos, pero siempre hay alguien que va a estar ahí para ustedes. Traten de acercarse a esa persona. Gracias, Cristina. Y para prácticamente cerrar nuestras participaciones, nuestras preguntas, perdón, alguien nos pregunta que les gustaría saber en dónde realizaron sus prácticas profesionales cada una de ustedes y qué consejo les darían para poder ejercerlas, o sea, hacerlas. Pamela.
Hice dos prácticas profesionales, unas que fueron las que sí contaron, las hice como parte de requisito para titularme, esas fueron en grupo modelo y en esas prácticas estaba a cargo de de armar la nueva línea para la nueva cerveza que iba a ser la negra modelo, iba a tener una nueva presentación y de armar la nueva línea con la maquinaria que iba a llegar de Bélgica. Y por gusto hice unas segundas prácticas en Siemens y en estas segundas prácticas estaba apoyando para todo, dando cursos de programación de PLCs. Gracias, Pamela. Mar. Yo hice mis prácticas en General Electric y fue, como ya lo conté, a partir de un reclutamiento que hubo en la ESIME. Entonces, yo no dudé en asistir al evento y en hacer la entrevista. Y bueno, en la maestría fue como hice prácticas en una empresa acá, pero también fue a partir de un evento que hubo en la universidad, una conferencia que dio un manager de la empresa y yo me acerqué, entonces le dije que sí podía hacer prácticas en su empresa y me dijeron que sí. Gracias, Mar. Ana. Bueno, yo quería hacer mis prácticas en un lugar donde hubiese manufactura. Tenía un tío que trabajaba en una empresa que se llama Elbex, que está muy cerca, de hecho, del ESIME, donde tenían todos los procesos de manufactura, soldadura, maquinados, pintura. Y bueno, yo fue ahí que quise hacer mis prácticas para conocer el medio laboral y todo lo que aprendía, ver cómo se aplicaba, ¿no? Y bueno, ahí estuve trabajando, pero finalmente me di cuenta que la manufactura no era para mí. Gracias, Ana. Cristina. Bueno, ahí les va un ejemplo de cuando un fracaso, ¿no? Mis prácticas profesionales las apliqué para una transformadora de aluminio, la principal de Latinoamérica, que se llama Grupo Vasconia. También fue en una sesión de reclutamiento en la ESIME Azcapotzalco. Y pues en la primera ronda, ¿qué creen? Que no me quedé. Llegué a la final de los assessments, que son estas sesiones donde compites con otras personas para tener un lugar en la prueba, y no me quedé. Entonces estaba yo muy enojada porque uno de mis mejores amigos sí se había quedado y casi habíamos estudiado muchísimo juntos, ¿no? Ya después de aproximadamente 2 semanas, me hablaron de la compañía y me dijeron que el puesto que tenían para mí era orientado a otro programa que ellos tenían de atracción de talento. Entonces, me fue mejor y estuvo muy padre, estoy muy contenta. Rápido, mi recomendación es que busquen la compañía donde se ven trabajando en 10 años, en 5 años, y a esa vayan, o sea, sobre esa vayan a hacer sus prácticas profesionales. Tal vez en el primer intento no vayan a quedar, busquen cuáles son los requisitos y vuélvanlo a intentar. La verdad es que vale mucho la pena que conozcan dónde les gustaría desarrollarse en el futuro para que pues vayan sobre esa línea, ¿no? Gracias, Cristina. Creo que en complemento a lo que decían nuestras 4 panelistas, y lo mencionaba Ana Maldonado al inicio, ¿no? Es donde ustedes se vean trabajando, y como ahorita lo mencionaba Cristina, al final del día, donde ustedes se vean potencial de desarrollo o el gusto por desarrollarse, es donde tendrían que dirigirse para realizar las prácticas. Ahorita decía Pamela, mis segundas prácticas las hice en Siemens, y ahí es donde está trabajando, ¿verdad, Pamela? En esta área. Entonces yo creo que, como bien ustedes lo decían, el límite lo ponemos nosotros, ¿no? Creo que el sueño, las ganas que le pongan ustedes al estudio, pues depende directamente de ustedes, con ayuda de la escuela o a pesar de la escuela, depende como queramos ver la vida, ¿verdad? Y una pregunta que va a ser un poquito interesante, o mucho interesante. ¿Qué porcentaje de lo aprendido han aplicado ustedes en su desarrollo profesional? Es decir, de las materias que se imparten en la ESIME, ¿qué porcentaje ustedes consideran que les ha ayudado en su desarrollo laboral? Pamela.
Pues como dijimos al principio, la ingeniería mecánica es muy vasta, así que definitivamente no he ocupado todo. Yo al programar PLCs, que eso era algo más de robóticos, no estaba en el programa de mecánicos, me ayudó las materias, por ejemplo, de automatización, pero neumática y aplicada un poco. Podría decir en porcentaje que alrededor del 60% de lo que aprendí es lo que ocupo en el campo laboral. Y eso debido a tu especialidad. Exacto. Gracias, Pamela. Mar. Yo creo que mi trayectoria profesional ha sido cambiante, entonces ha habido diferentes etapas y en cada una de las etapas he utilizado el conocimiento de diferentes materias. Cuando yo aprendí SolidWorks en la ENSIME, entonces también cuando estuve trabajando para General Electric utilicé toda esa parte de diseño. Pero yo creo que si hablo de un porcentaje, yo creo que sería un 90%, porque ha sido tan variante, pero en diferentes etapas. He utilizado diferentes materias. Ok, Mar. Muchas gracias, Mar. Ana Maldonado. Sí, bueno, pues yo creo que he utilizado el 100% de los conocimientos que obtuve en la ESIME. He aplicado diferentes áreas, partes de las materias, pero en realidad me he encontrado con tantas cosas que hasta que estás ahí en ese problema te das cuenta de que las pudiste resolver y tú utilizaste alguna materia que llevaste a la universidad. Entonces, para mí, realmente ha sido un 100% porque he estado en esas áreas metida, solamente en industria. Gracias, Ana. Cristina. Híjole, creo que el plus para tener el trabajo que actualmente tengo, obviamente fue mi carrera, aunque el puesto que estoy desarrollando va más enfocado en la implementación y reducción de costos, o sea, generar ahorros potenciales. Creo que sí el plus fue la robótica industrial. Entonces, yo diría que también, yo creo que un 70% de las materias que aprendimos ahí, hay otras materias que no se enseñan en ESIME, pero que de todas formas aprendemos ahí, como es pues trabajar en equipo, identificar todas estas relaciones con nuestros compañeros y con nuestros profesores. Entonces eso también te lo llevas del ESIME y lo aplicas allá afuera, ¿no? Como tal, ingeniería pura, en la mejora de procesos, pues sí aplicamos bastante. No sales aplicando cálculo diferencial y buscando la hipérbola en los procesos, no, pero sí se ayuda bastante todas las bases que tienes ahí para implementar las mejoras en los equipos. Gracias, Cristina. Y para prácticamente concluir esta parte de preguntas y respuestas de su parte, alguien comentaba en el grupo, y yo creo que es una pregunta interesante. Todas eran alumnas de excelencia académica durante su estancia en ESIME. Creo que la pregunta va en torno a que evidentemente la parte académica es importante en la ESIME, pero allá afuera, además de la preparación académica, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Hasta dónde quieren llegar y hasta dónde se ven con sus sueños, ¿sí? Hace un rato Mar decía acerca de Bélgica, ¿no? Que se fue para allá a estudiar una movilidad y el día de hoy está trabajando en Bélgica. Pamela nos comentaba de sus sueños de estar en Alemania. Ana también nos comentaba de su sueño de trabajar en el área, bueno, no lo dijo como sueño, pero sí en el área de diseño y el día de hoy es un excelente profesional en esa área. Entonces la pregunta es esa específicamente, ¿no? ¿Eran alumnas de excelencia académica? Entendiéndose como alumnas de excelencia, entiendo yo que 8, 9, 10, ¿no? Pam. Pues sí, podría decir que sí era de excelencia académica de 8, 9, 10.
pero bueno, como todos también reprobé materias y sí tuve yo creo que mis 2 últimos semestres fueron de los mejores, a pesar de que era cuando estaba más cansada, porque era cuando trabajaba y estudiaba. Y toda la carrera, al igual que Mar, estuve becada. Gracias, Mar. Digo, gracias, Pamela. Mar. Sí, yo creo que toda la carrera, justo porque tenía como ciertos objetivos, trataba de conservar el promedio. Igual, como Pamela mencionó, también reprobé materias y tuve que ponerme a estudiar para poderlas pasar. Y también en los últimos 2 semestres de la carrera fue donde mejor me fue, a pesar de que también trabajaba y tenía que hacer el proyecto terminal. Gracias, Mar. Ana. Bueno, el promedio siempre fue importante para mí, pero en ECIME no era donde daban las mejores calificaciones porque el 10 era para Dios y el 9 era para el profesor y pues uno podía sacar 8 si era muy bueno. Entonces, tuve un promedio bueno, siempre también conservé una beca que nos daba el Poli. Salí como con promedio de 8.5, pero pues la enseñanza que dan en ECIME era de excelencia. Al menos a mí me tocaron unos maestros excelentes, decanos, y bueno, pues creo que sí, era alumno porque estaba en una escuela de excelencia. Gracias, Ana. Cristina. Sí, digo, ya el ingeniero Fidel abrió mucho el rango de 8, 9, 10. Sí, poniéndola así, pues sí, era alumna de excelencia, salí con un promedio de 8.6 de CIME Azcapotzalco. Las materias, pues sí, también siempre fueron muy importantes. También estuve becada. Ninguna beca por un promedio así de arriba de 9, pero pues sí, considero que sí traté de siempre estar activa en las clases, de si tenía alguna duda, preguntar. Tuve un compañero fuera de serie que salió de CIME con 9.8, me parece, y ahorita está trabajando en Houston, justo diseñando plataformas petroleras. Entonces, él fue mucho mi apoyo, si tenía alguna duda, si no entendía bien, él me explicaba. Entonces, ese también puede ser un consejo para ustedes. Gracias, Cristina. De nada. Un punto importante, creo, a destacar en esta respuesta es la que decía Ana, en el sentido de que todos nuestros estudiantes son estudiantes de excelencia porque están en una escuela de excelencia. Yo creo que es el mensaje sustancial de esta pregunta, ¿no? Todos nuestros alumnos, los 5,800 que tenemos al día de hoy inscritos, son alumnos de excelencia porque se están desarrollando en una escuela de excelencia, como bien lo decía Ana. Creo que como reflexión de esta plática nos podemos llevar cuatro personas que estuvieron en las aulas donde hoy están sentados, que vivieron o padecieron las problemáticas que tenemos como estudiantes, ¿verdad? Pero al día de hoy están siguiendo sus sueños y esos sueños, el límite lo ponen ellas, ¿no? Y como decía Cristina en su momento, no importa si eres mujer, si eres mexicano, si eres alemán, no importa. El objetivo principal es, pues podríamos resumirlo, ¿no? En creer que podemos hacer las cosas para brillar como estos 4 participantes que tenemos el día de hoy, ¿no? Yo al menos recuerdo como profesora Cristina, por ahí tuve el gusto de ser su maestro y desde ese momento ella la veía muy participativa, incluso creo que nos tocó convivir como consejeros, ¿no, Cristina? Y yo la veía que era una alumna proactiva y yo creo que ese es el mensaje también que al final del día tenemos de estas 4 compañeras que están aquí compartiendo sus experiencias, ¿no? El límite lo ponemos nosotros como estudiantes y la base y el apoyo para seguir adelante, como lo decía Pamela y Mar, es la familia o los amigos que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? La escuela nos brinda herramientas para poder hacer nuestro sueño, pero de nosotros depende también ese sueño que además de las herramientas que nos brinden, ¿qué más podemos encontrar al día de hoy con las herramientas que encontramos dispersas en este mundo digital que tenemos hoy día? La pandemia que tenemos de salud en estos días
evidentemente ha generado conflictos dentro de la sociedad, sin embargo nos permite tener la oportunidad de tener este tipo de pláticas que son más personales. Creo yo que en el sentido de personales, en el entenderse de que estamos en contacto con personas también de todo el mundo prácticamente, ¿no? Y que algún día estuvieron sentadas en el salón 202, ¿no? Con la banca que ocupó Cristina, que ocupó Pamela, que ocupó Mari, que ocupó Ana, están sentados hoy los ingenieros del futuro, ingenieras del futuro, que van a sumar a esta sociedad que mucha falta nos hace para generar y cubrir las necesidades de nuestro país y como están ellas de todo el mundo al día de hoy, ¿no? Con esto concluyo la parte de las preguntas de nuestros estudiantes y les cedo la palabra al ingeniero Armando Rodríguez Mena, no sin antes felicitarles y esperamos muchas noticias positivas de ustedes más adelante y, ¿por qué no?, algún día colaborar con este proyecto que encabeza el día de hoy el ingeniero José Armando Rodríguez Mena, que es ESIME Azcapotzalco, como una escuela de excelencia en donde todos como egresados tenemos que sumar desde donde nos encontremos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, maestro Fidel. Pues debo de comentarles que estuve atento a lo que comentaron entre varias reuniones que tuvimos aquí en la escuela, pero no me podía perder esta participación. Y debo decirles que nos emociona mucho, ¿eh? Es impresionante el éxito que podemos lograr y cómo de lo que comentaba Ana me llamó mucho la atención cuando dijo, bueno, pues yo de un extracto humilde como promedio de todos los que estamos en el Poli, en la CIME, podemos lograr cosas muy interesantes. La importancia de este tipo de instituciones, el Politécnico, la CIME Azcapotzalco, yo creo que su principalmente valía es que podemos tener un ascenso en términos intelectuales, en términos económicos, en términos humanos, y lo único que requerimos es esfuerzo, ¿sí? Talento y esfuerzo. Y que independientemente de esos orígenes que podemos tener, podemos llegar hasta donde nosotros lo querramos. Y qué bonito referente que las mujeres en esta ocasión nos estén dando el ejemplo. Es un compromiso que también debemos de refrendar como administración, el brindarles una mejor condición a nuestras alumnas para que muchas de estas bellas historias que se fraguan no queden en un intento, porque hemos sabido de casos donde por todo lo que ustedes mencionaron, esas universidades, pues se vieron truncadas historias interesantes de vida. A lo mejor cambiaron, a lo mejor fueron a otra institución, a otra carrera y pueden ser muy exitosas. Pero debemos de garantizar eso para nuestras alumnas. Yo refrendo ese compromiso con ustedes, con todos los aquí presentes, porque es muy grato el poderlas escuchar que todo ese esfuerzo, no nada más de ustedes, sino también de su familia, pues se ve consolidado en historias de éxito. Y qué mejor de politécnicas de corazón. Muchas felicidades. Pues a Ana Lourdes Maldonado, a Cristina Almeida, a Pamela Pacheco y Mar García. Nos llevamos un excelente mensaje. Gracias por regresar a su escuela, a su casa, la ESIME Azcapotzalco. Ojalá que en algún tiempo de manera física podamos tenerlas por acá. Y créanme que van a ser bienvenidas a lo que hemos denominado la Casa de la Ciencia, la Tecnología, la Cultura, pero principalmente la casa de todos, la ESIME Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Un abrazo caluroso a todas y todos ustedes. Les deseamos el éxito permanente y vamos a salir muy bien de esta contingencia como comunidad politécnica, y haremos todo lo necesario para salvaguardar a nuestras alumnas, maestras, maestros y todos los trabajadores. Muchas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias. Muchas Que viva el gracias. Politécnico y que viva la ESIME Azcapo. Gracias, que estés muy bien. Gracias.
Gracias.